Cordial saludo. El día de hoy vamos a realizar la exposición sobre el diagnóstico fitopatológico. Hacemos parte de este grupo colaborativo Héctor Moreno, Jonathan Barbosa, Duan Rodríguez y quien les habla Jenny Cepeda. Hacemos parte del grupo 63. Iniciamos con la introducción. Bueno, la planta de cedro del género Cedrela se caracteriza por su madera de alta calidad, la cual presenta una amenaza significativa en el municipio de Quibdó, Chocó, debido a la infección por el hongo Coniferiporia gueri. Este hongo causa una enfermedad como la pudrición radical laminada que afecta las raíces y la base del tronco. Como todos sabemos, Quibdó es una zona de alta biodiversidad, y este hongo está generando una preocupación tanto ecológica como económica. La especie fitopatógeno hace parte del grupo Basidiomycetos. Su clasificación taxonómica es del reino Fungi y del género Coniferiporia. Como características biológicas de este hongo, como la tenemos acá en las dos imágenes representativas, se basa como tal en infectar las raíces por el contacto entre raíces infectadas y sanas, donde este hongo se desarrolla muy lentamente, generando los síntomas en varios años. Es de difícil detectabilidad. Bueno, acá encontramos las plantas que afectan de la especie coníferas, como tenemos el abeto colorado, el pino, el abeto Douglas y el cedro rojo del oeste. Bueno, su morfología se caracteriza en el micelio, que como tal es de color blanco y se extiende a través del tejido leñoso, generando como tal la descomposición de la lignina, que esta causa la pudrición blanca. Los cuerpos fructíferos se caracterizan por tener una forma de concha de color marrón a oscuro con una superficie rugosa. En la estructura microscópica se producen basidiosporas que se dispersan tanto en el agua como y en el viento, pero el modo en que se propagan es cuando entran en contacto entre las raíces que están infectadas y las raíces sanas. Bueno, el impacto ecológico dice que puede abrir claros en el bosque, generando el ingreso de más luz y por ende el crecimiento de especies sucesoras, cambiando notablemente la composición del bosque. Su impacto económico como tal afecta a la industria forestal, reduciendo como tal la calidad de la madera, tanto para construcción como para fines comerciales, y el aumento de los costos para eliminar las plantas afectadas, los árboles muertos y para realizar procesos de reforestación. Bueno, en control y manejo se eliminan los árboles que están infectados, se retiran de la zona y se inician nuevas plantaciones de especies que sean resistentes a esta enfermedad. Asimismo, se le da un manejo adecuado al suelo y siempre cuidando y manteniendo la salud de las raíces. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Barbosa. Hoy vamos a ver los síntomas que nuestra especie fitopatógena Coniferiporia guairi nos presenta en nuestra planta o en este caso, nuestro árbol infectado. Y es que los síntomas son un desarrollo lento y debilitamiento. Su estructura, pues, o su fisiología se ve, pues, muy marcada en cuanto a que no se ve muy bien la planta, ¿no? Entonces, también, pues, en las raíces hay evidencia de raíces podridas. Eh, Esto también hace que, pues, en su morfología de la planta presenten
hojas amarillentas y caída prematura, ¿no? Entonces hay que tener presente estos síntomas y ya pues como esta especie de fitopatógeno eh, nos da unos signos también ya muy representativos que se ven muy superficialmente, ¿no? En nuestro árbol. Entonces, pues podemos ver los cuerpos fructíferos, que son un tipo de perenne en forma de concha o estribo, se adhieren pues a la base del árbol, que es donde afecta nuestra especie. Él es una enfermedad que ataca las raíces, pudrición de raíces, entonces presenta un color marrón oscuro o a negro, este cuerpo fructífero, ¿no? Y pues también presenta un micelio blanco, aspecto filamentoso en la madera podrida de las raíces, como se puede evidenciar acá en estas fotos. Eh, la pudrición blanca al infectar la madera se vuelve blanda, eh, fibrosa y esponjosa, pues este es por lo que se está, eh, digamos, alimentando o pudriendo, afectando eh, el sistema pues de la estructura de nuestro árbol, ¿no? Entonces el árbol va perdiendo pues su capacidad para mantener su estructura, ¿no? Para mantener su proceso biológico natural entonces, pues, como ya se dijo, afecta a sus raíces y pues las va deteriorando. Eh, Esto también hace que a raíz de que el fitopatógeno ataca, pues los síntomas no son tan marcados. Cuando los síntomas llegan, este fitopatógeno ya tiene sus signos también ya muy desarrollados, ¿no? Entonces es una especie de hongo que es muy silenciosa, una enfermedad que pues ataca muy silenciosamente, pero cuando se ven los signos y los síntomas, pues ya el árbol ha tenido mucho, pues ya no tiene salvación básicamente, ¿no? Muchas gracias por su atención. Cordial saludo. Bueno, seguimos con la toma de muestra según el ICA. Estas indicaciones son antes de la toma de muestra. Bueno, se debe comunicar con el laboratorio más cercano para establecer la disponibilidad del servicio. Se solicita la forma forma 3754 para realizar una solicitud de análisis y para realizar un diagnóstico fitosanitario el forma 3754 solicitud de análisis y diagnóstico fitosanitario. Bueno, como tal se debe realizar esto antes de ir a campo. Tercero, se asegura que la llegada de la muestra para su procesamiento coincida con el horario laboral. Cuarto, se debe programar la toma de muestra que sea al inicio de la semana y pues evitar hacerlo después de alguna lluvia o alguna aplicación de algún producto químico. Se deben utilizar herramientas que estén totalmente limpias y desinfectadas para realizar la muestra. Se debe como tal transportar en una cava de copor y estar totalmente rotulada. Se debe tomar una muestra de los ejemplares que son observados con algún daño o algún síntoma, realizando una inspección en orden ascendente. Bueno, se debe recolectar el material vegetal tanto sano y enfermo para conocer dos de sus estados, tanto iniciales como intermedios. Estos deben ser separados para así mismo evidenciar las diferentes etapas de la infección. Eh, se debe, Nunca se debe recolectar el material en descomposición. Una vez que se han tomado la muestra, la idea es que ésta sea eh, no sea tan manipulada y que no esté en exposición al sol. Se debe contar con que esté envuelto y embale la muestra en una muestra establecida para cada tipo de muestra. Se debe rotular siempre y como tal debe contar con unos datos que son esenciales, como son un nombre, contacto, la zona donde se tomó la muestra, la fecha, el tipo de cultivo y la ubicación del cultivo.
Asimismo, para el momento de hacer la toma de muestras se debe tomar parte del tejido radical, que este sin lavar, y se debe incluir un fragmento del tallo con el sustrato de origen. En tanto a tallo o ajuste, se debe tomar mínimo 40 centímetros de longitud, teniendo como tal en cuenta y cuidado como tal la porción del tronco, que este como tal no se encuentre en descomposición. Y tercero, como tal, se deben empacar en papel craft o papel absorbente. La idea es que se transporte en condiciones secas y que estén totalmente refrigeradas. Cordial saludo, soy Héctor Alexander Moreno Velázquez del curso de Patología. Eh, para continuar con el trabajo colaborativo, voy a explicarles un poco más el análisis de laboratorio, donde se evidencia, según las muestras aquí en este documento, bueno, las muestras que se reciben en el laboratorio antes. Las muestras deben de venir en papel crap o en bolsas plásticas rotuladas, ¿sí? En lo cual debe llegar en un recipiente donde se mantenga la temperatura a un nivel estable y llegar, digamos, con un registro ICA por el cual el laboratorio lo exige, donde tienen que venir con todos los datos específicos. Se deben de presentar los individuos arbóreos afectados o para analizar en tercios analizados desde la base de campo, por lo cual vemos aquí que estos tercios deben de venir bien embolsadas o en recipientes bien adecuados para su muestreo en el laboratorio, las muestras como deben sacarse en el campo y las muestras que se van a tomar respectivamente en el laboratorio, por lo cual debe hacerse un buen seguimiento para determinar si eh, hay un hongo, ¿sí?, que se llama Coniferiporia weiri, por lo cual debe ser bien analizado por este tema en el laboratorio. Del análisis de laboratorio se basan en 4 fases. La primera se llama cámaras húmedas, la segunda se llama proceso de aislamiento, la tercera fase de cultivo y la cuarta fase de caracterización, por los cuales las cámaras húmedas son utilizadas para verificar la hermeticidad o inspeccionar la decoloración, la corrosión, para garantizar la calidad y confiabilidad del producto y evidenciar los resultados conseguidos en el estudio de laboratorio. ¿Sí? En el proceso de aislamiento, en esta etapa, el laboratorio identifica cuáles son los hongos que presentan en las muestras tomadas en el caso, por lo cual estas muestras que vienen del trabajo de campo se muestrean en el laboratorio y se evidencia cuáles son los tipos de hongos que están representando las bacterias. En este caso, pues la idea es identificar el Coniferiporia weiri. La tercera fase es una fase de cultivo o llamada de cultivo, donde aísla o purifica los tipos de hongos que aparecen, por lo cual el hongo a estudiar en el laboratorio se caracteriza morfológicamente para determinar si hay presencia o no de este hongo, por lo cual se hacen varios estudios para determinar si sí hay el hongo o si no hay presencia de hongo en esta caracterización. La última fase de caracterización, se determinan sus composiciones o los posibles contaminantes del hongo, ¿sí?, a estudiar y con ellos confirmar los resultados evaluados. Por lo cual aquí vemos una imagen de Coniferia weiri, ¿sí?, donde su estructura morfológica incluye cuerpo fructífero, en la cual es la parte visible del hongo, donde esta estructura puede tener diversas formas y tamaños, y función principal es la función que puede ser en forma de concha o donde tiene un color blanco y puede ser avanzadas en diferentes etapas de infección. Aquí vemos su estructura totalmente legible. Bueno, y aquí tenemos una morfológica de Coniferiporia weiri en la estructura con el término biológico, por lo cual
Esta es la imagen correspondiente y su determinación que los basidios nacen en y medio donde una capa productora de esporas donde se encuentran demasiado expuestos a sus estructuras de hongos, donde su clase también incluye setas y hongos gelatinosos y levaduras entre los cuales se encuentran descomponentes de madera y martillo y especies micorrízicas. Bueno, muchísimas gracias. Ya con esto acabo mi presentación. Muchas gracias. Eh, Cordial saludo, mi nombre es Duan. Voy a hablar sobre la distribución geográfica de Coniferipolia weiri. Bueno, este hongo eh, es un hongo patógeno que afecta principalmente a coniferias, plantas leñosas. Este hongo es originario de América del Norte y se encuentra distribuido en áreas del oeste de Estados Unidos y de Canadá. Afecta principalmente a coniferias como el abeto, el pino y el cedro. Se ha extendido a otras regiones, pero su distribución sigue siendo limitada a climas templados, particularmente en áreas con una densa cobertura forestal. Eh, la presencia de Coniferipolia weiri en el departamento del Chocó podría darse por varios factores ecológicos y ambientales. Eh, el Chocó es conocido por su diversidad de ecosistema de selva tropical. También alberga áreas con especies de coniferias que son el hospedero preferido de Coniferipolia weiri. El clima húmedo y templado del Chocó es uno de los más húmedos del mundo, lo que son favorables para el crecimiento de este hongo. El sustrato rico, eh, la materia orgánica en los suelos, es el lugar donde puede ofrecer un sustrato ideal para el desarrollo del hongo. Y las interacciones ecológicas podría ser otro factor. La diversidad ecológica y la complejidad de las interacciones del ecosistema de este departamento pueden facilitar la dispersión del hongo. Eh, la presencia de Coniferipolia weiri en Colombia es limitada y no se considera común. La mayoría de los registros de esta enfermedad corresponden a estudios realizados en Norteamérica, donde es endémica y no hay evidencias significativas que indiquen su introducción. Esto significa que esta enfermedad está en Colombia hace poco tiempo. En cuanto a si Coniferipolia weiri es considerada una enfermedad cuarentenaria, esto depende de las normativas de cada país, ¿no? En Colombia, el ICA mantiene una lista de patógenos cuarentenarios, que son aquellos que presentan un riesgo fitosanitario significativo. Coniferipolia weiri no es nativa de Colombia y podría considerarse un patógeno exótico. No se califica actualmente como una enfermedad cuarentenaria en el país. Muchas gracias. Estas son algunas de las conclusiones del trabajo sobre el hongo Coniferipolia weiri que afecta el árbol de cedro en el municipio de Chocó.